viene a causa de que se contaminó, se corrompió el orden establecido por Dios. Se perdió el fundamento fiel, el fundamento tal cual se enseñó. Se comenzaron a crear órdenes jerárquicos dentro de nuestras iglesias, donde los hombres olvidaron los mandamientos que dejó aquel que lavó los pies de los apóstoles. Cuando Jesús dijo a los apóstoles que los reyes y los gobernantes ejercen autoridad sobre ellos, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que hacerse como el menor y servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Mateo capítulo 20, del 20 en adelante. El fundamento de la iglesia era del presbiterio, del conjunto de ancianos, donde todos tenían la misma capacidad de decisión. Todos opinaban, todos decidían. El evangelio establecido por el Señor no es piramidal, no es vertical, es horizontal, con un edificio que crece junto y que la piedra del ángulo es Jesucristo y los profetas, hermanos. Cuando la gente saca de contexto, cuando dice la palabra de Dios, él mismo constituyó algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, se les olvida volver un capítulo atrás y darse cuenta cuál es el orden de ese fundamento. Cristo, los apóstoles y el edificio que se sigue continuando arriba, pero se saca de contexto cuando dice que él mismo constituyó. Para la apostolitis que tenemos hoy en día, que se desató. Los hombres que están en eminencia, escuche bien, hermano, usted que vive en el evangelio de China, donde usted cree que las cosas son todas como se les enseñaron, algunas de ellas, estoy hablando de batalla espiritual, de guerra espiritual, de batalla con sabiduría, no estoy generalizando. En este tema, en esta materia, hay cosas que se enseñaron mal. ¿Sabe por qué se enseñaron mal? Porque habían hombres que necesitaban eso. Usted sabe que habían hombres que necesitaban eso, que los que están en eminencia necesitaban verse así. Ellos necesitaban que usted los viera así. Ellos necesitaron agrandar sus nombres, adoptar títulos que ya no corresponden para este tiempo, para esta dispensación, para esta etapa de la recta final. La corrupción, la degradación en estas materias, donde hay un evangelio irresponsable, donde la culpa la tiene el diablo y los demonios, le conviene a los jerarcas, le conviene a los que están en eminencia. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted esté lleno del Espíritu Santo, su nombre está escrito en el libro de la vida, usted está sirviendo, usted tiene dones, ellos necesitan que usted crea que usted todas las noches necesita del toque de ellos, de que usted dependa de ellos y no de Jesucristo. Ellos necesitan sentir que las ovejas no pueden sostenerse sin el toquecito del apóstol, sin el toquecito del profeta, sin la profecía diaria del profeta que te diga qué es lo que va a jugar mañana. El evangelio ahora parece el horóscopo. La gente todos los días quiere el horóscopo profético. Horóscopos proféticos, que queremos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar el año que viene. Se ha vuelto un relajo el don de la profecía, donde se ha vuelto esto un relajo que parece el horóscopo. Todo el mundo quiere palabra de profecía. Cuando llegan los profetas a las iglesias, está la gente cazando profecía. La primera fila está la gente que le está dando la cosa porque ya quieren que el profeta les diga la profecía. Están ahí mostrando que le están a punto, que le da la cosa, porque el profeta le diga: a ti te dice el Señor, te va a dar las naciones, todo en tu familia, todo en tu casa. Se volvió un relajo. Mire, hermanos, muchos de nuestros concilios fueron cómplices de las infiltraciones. ¿Quién le ha enseñado a la iglesia
que la infiltración del llamado G12, el modelo de Jesús, que hace encuentros, preencuentros y reencuentros, que es un virus, un cáncer que se metió en la iglesia, que genera mucho dinero. Por eso no lo pueden sacar, porque se les cae el negocio, se les cae todo. No pueden sacar ese sistema ahora. ¿Por qué no le dicen a usted con fecha y nombre? Fecha y nombre. 1932, no, 1928. En el 32 ocurrió otra cosa. 1928. Un monje jesuita llamado, apúntelo para que usted lo busque en San Google, un monje jesuita católico llamado José María Escrivá de Balaguer. María Escrivá va a pegar. José María Escrivá de Balaguer. Este hombre creó una organización llamada el Opus Dei, y en ese mismo año creó una segunda organización con el objetivo de infiltrarse en la iglesia protestante, antes llamada la iglesia luterana, antes llamada la protesta de Lutero, los protestantes de Lutero. Roma nunca los olvidó, Roma se preparó, se entrincheró y buscó la manera de infiltrarse dentro de la iglesia protestante con el anzuelito de la avaricia, del crecimiento y de la prosperidad. Y ese anzuelo fue lanzado a Estados Unidos, donde mordieron los peces más gordos. Y en Latinoamérica, de Colombia para arriba, los peces más gordos mordieron el anzuelo. Lo que se llamaba Opus Dei y lo que se llamaba G12 empezó a ramificarse y se comenzó a llamar el modelo de Jesús. Nombre y apellido, el fundador de ese movimiento no fue un evangélico, fue un jesuita católico llamado José María Escrivá de Balaguer. ¿Quién le dice eso a la iglesia? ¿Quién le dice esa verdad a la iglesia? ¿Quién le dice la verdad a la iglesia que no hubo más apóstoles en toda la historia de la Reforma, ni antes de la Reforma? No hubo un Wesley, no hubo un Spurgeon, no hubo un Hus, no hubo un Juan Calvino, no hubo un John Knox, no hubo ninguno, no hubo un Pedro Baldo, no hubo Juan Hus, no hubo un Lutero, ninguno de esos hombres que arrastraban masas, ninguno de ellos se llamó apóstol. Cuando Juan muere en el año 100 después de Cristo y establece un concilio, no volvió a juntar 12 más, sino que Juan establece a un hombre llamado Policarpo como principal en la iglesia de Jerusalén. No, hermano, es que nosotros estamos hablando con base histórica y base bíblica. Y vamos a dar una enseñanza completa de pe a pa el tema del apostolado, la vigencia o no del apostolado. Esto es solamente un detalle de lo que hay en esa enseñanza. Un detalle, no hay registro histórico desde Juan, nunca hubo más apóstoles. ¿Usted sabe en qué año murió el apóstol Santiago? En el 44 después de Cristo. No hay registro bíblico de que hubo un concilio para volver a reemplazar al que se perdió, al que murió, al que partió con el Señor. Los apóstoles iban falleciendo, no había concilio para reemplazar a esas columnas que caminaron con el Señor. No hay registro. Y este dato histórico, para que usted lo tenga muy, muy vigente. No hay datos históricos de apóstoles hasta el año 1991. En los Estados Unidos de América se levanta un movimiento por un hombre llamado Sir Peter Wagner. Peter Wagner, usted lo busca y lo va a encontrar. Cuando usted busca el nombre Peter Wagner, va a encontrar una foto de un hombre que se parece al coronel Sanders, se parece al de KFC, idéntico, parecen hermanos. Ese hombre fundó un
instituto internacional que se llama hasta el día de hoy la Nueva Coalición Apostólica Internacional. Y a partir de ese año, todos los hombres que tenían alguna preeminencia en los países como los nuestros se suscribieron a esa coalición, tomando el nombre y el título de apóstol, porque era la moda, porque nadie se podía dejar, nadie se quería dejar. ¿Estos datos históricos se lo van a predicar en una iglesia? No. Es mentira, vaya a buscarlo. Si es mentira, sencillito, pero no se lo van a predicar, porque esto da vergüenza, esto da pena. Porque ahora no hay pastores, nadie quiere ser pastor, nadie se quiere dejar de nadie. Y ahora yo le voy a decir por qué estamos como estamos, hermano. Porque estos hombres que se inventaron métodos nuevos, hombres que no obedecieron lo que está escrito, que la palabra de Dios es hasta donde se cerró el canon, y que la palabra de Dios se tiene que predicar y exhortar tal cual ha sido enseñado. Estos hombres que adoptaron estos títulos, escuchen, convirtieron el evangelio de Cristo, que era un evangelio horizontal, donde el propio Pedro, varón de Dios, usted que está aquí viendo y que lo va a ver, niégueme que el apóstol Pedro dijo: yo anciano entre vosotros, niéguemelo. Que el apóstol Pedro, columna, respetado por todos, aún por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dijo: apacentad la grey de Dios que está entre, no debajo de vosotros. No por la fuerza, no como teniendo señorío de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. Siervo, dígame, ¿eso está o no está en la Biblia? Yo le hago la pregunta, ¿está o no está en la Biblia? ¿Está o no está? ¿Sí? Sí está, ¿verdad? ¿Y quién era ese? ¿Quién era ese hombre? Benijín. Estarán en tu ministerio en Guatemala. En Guatemala. ¿Ah? No. Ese no era ningún apostolobo. Ese sí caminó con el Señor. Ese sí lo vio. Ese sí lo vio decirle al mar: calla y enmudece. Ese sí lo vio, hermano, levantar a Lázaro. Ese sí lo vio, hermano, hacer los milagros al hombre de la mano seca. Le dijo: estira la mano. Ese sí lo vio. Y ese apóstol dice: yo, anciano entre los ancianos. Yo, anciano entre ellos. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo no merezco ser llamado a... ¿Qué decía Pablo? Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Cuando Pablo quería hablar de su experiencia traspuesto al tercer cielo, no decía ni su nombre. 2 de Corintios, capítulo 12, 1-4. Conozco un hombre. Y está hablando de él. Conozco un hombre. En el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé. Fue traspuesto hasta el tercer cielo. Le fueron reveladas cosas tan inefables que le son imposibles a un hombre. A tal hombre conozco. ¿Cuál es ese hombre, Pablo? ¿Cuál es ese hombre? Dime el nombre. No puedo decir. ¿Por qué? Porque es que estoy hablando de mí. Pero di que eres tú, ¿no? No puedo decir que soy yo. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero exaltarme a causa de mis revelaciones. Por esas revelaciones, el Padre me puso un aguijón para que no me enaltezca. Ah, entendí, Pablo, ya entendí. Esos son los verdaderos hombres apóstoles de Dios, humildes. La distorsión del que lavó los pies de ellos y le dijo a Pedro: no entiendes ahorita, Pedro, no entiendes. Ahorita tú no entiendes, pero después vas a entender. Tranquilo, Pedro. Si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Lávame todo, lávame todo. Cuando el evangelio, hermanos, comenzó a ser piramidal, estamos aterrizando, comenzó a ser piramidal, no horizontal de yo anciano entre vosotros, piramidal. Comenzaron las distorsiones. Comenzaron las añadiduras.
comenzaron las infiltraciones. El daño no fue de abajo para arriba. Las ovejas viven como en China. Las ovejas evangélicas viven como en China. Piensan que el comunismo es normal. No, hermano, no, esto no es normal. Sal del evangelio de China. Aunque tú creciste en el evangelio, esto no es normal, hermano. Las distorsiones llegaron. Porque estos hombres que estaban en jerarquías, que estaban en eminencia, necesitaban mantener esa hegemonía de que el pueblo sienta que depende de la unción de un hombre, cuando nada más dependemos de la unción del Santo por el Espíritu Santo enviado del cielo. Lo único que usted depende es de la palabra de Dios y de la unción del Santo. Los hombres de Dios se respetan, se honran con todas las formas habidas y por haber, pero yo le tengo que mostrar el origen del cáncer. Si yo abro la herida y la veo y digo, me parece que tiene salvación, yo como cirujano pienso que ese cáncer que está ahí, bueno, se puede quedar allí. Cerremos esto porque no pasa nada, que se quede allí. Si yo como cirujano hago eso en una operación, yo soy acusado de negligencia médica antihumano. El cirujano de Dios le tiene que mostrar a usted dónde está el problema. Y el problema de los desvíos que nos traen a nosotros a hacer una enseñanza de batalla con sabiduría, tratando de dar un balance, no vino de abajo hacia arriba, hermanos. Viene de arriba hacia abajo. Un actor intelectual que rediseñó el evangelio a un evangelio piramidal. Cristo es la piedra del ángulo. Los apóstoles colocaron el fundamento. Según Efesios capítulo 2 y 3. Y a partir de ese fundamento, hermanos, nosotros como cuerpo edificamos hacia arriba como un edificio, dice Pablo. La distorsión del evangelio, que era horizontal y se hizo piramidal, donde los grandes jerarcas controlan la grey y nadie mueve un dedo si no lo deciden los jerarcas, produjo, escuche bien, produjo que nuestros hermanos, que las humildes ovejas que crecieron en un evangelio que creen que era así, como hay una distorsión de la forma real del cuerpo de Cristo, donde Pablo dice en 1 Corintios 12 que nadie puede decir que no necesita del otro miembro del cuerpo, y hasta los miembros del cuerpo que nos parecen menos decorosos los tratamos aún con más cuidado. Ese concepto se perdió. Escuche, las ovejas que tienen 50, 40, 30 y los más nuevos 20 años en el evangelio, viendo esas figuras jerárquicas tan altas, tan inalcanzables, tan intocables, impolutos. Este sistema distorsionado ha llevado que ahora en el sustrato de la iglesia, lo que se mueve abajo, porque arriba están los jerarcas, lo que se mueve abajo en el sustrato, hermanos, nuestros queridos hermanos, las ovejitas de Cristo, no tenían por dónde sacar la cabeza, hermano. La gente con ganas de servir, la gente con ganas de desarrollar un ministerio, la gente con ganas de saber si en ella o en él había un llamamiento santo para servirle al Señor, sin saber qué hacer. ¿Cómo hago aquí? ¿Qué hago? Nuestras ovejas, las ovejas del Señor, fueron forzadas a este tipo de conducta, de pseudo manifestaciones, porque muchas de nuestras ovejas, hermanos,
necesitaban demostrarle a la gente: yo estoy aquí también, yo quiero hacer algo, yo necesito hacer algo, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, yo amo la palabra, quiero hacer algo para el Señor. Y empezaron a buscar por dónde respirar, dónde me hago notar, dónde me hago sentir, cómo hago aquí. Esto es una rosca. Si tengo que lamber al apóstol, bueno, lo tengo que lamber. ¿A cuántos tengo que pisar para llegar al apostolado? ¿A cuántos tengo que pisar para poder llegar a sentarme en la segunda fila? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que diezmar? ¿A cuántos tengo que pisar? ¿A cuántos tengo que difamar? ¿A quién tengo yo que lamberle las botas para poder llegar allá y servirle a Dios? Los sistemas jerárquicos de nuestras iglesias dejaron un sustrato en la parte baja, no porque haya nadie abajo, porque hay una pirámide ahora. Y la parte abajo de la pirámide, donde está el sustrato, donde estamos usted y yo, queriendo servirle a Dios, la gente tenía que inventarse algo. Y una de las cosas que se han venido inventando son todas estas cosas. Porque estas cosas, hermanos, es lo que ha permitido que alguna gente logre decir: hermano, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Pastor, yo estoy aquí. Señor, yo estoy aquí. No hay por dónde sacar la cabeza. No hay a dónde ir para servir. Tienes que asociarte con la rosquita. Si no estás bien con la rosquita que está bien pegada al pastor, ¡más duro! Es mentira. O eso lo estamos viviendo. O eso se ve en nuestras iglesias. La gente ha tenido que recurrir a algunas cosas que hacen que se destaquen en una iglesia. Por eso hay pseudo ministerios que no son ministerios. Ministerios creados a pura fuerza, como dice la canción, a puro dolor. Ministerios forzados, porque no hay dónde sacar la cabeza para servir en una iglesia. Entonces empezaron a surgir estos movimientos que con buena intención en su corazón, hermano, empezaron a surgir estas cosas de la guerra espiritual. El ministerio de esto, el ministerio del otro, el ministerio de allá, el ministerio de este, el ministerio de este. Pseudo ministerio que no se le puede llamar ministerio porque la Biblia no me lo autoriza, hermano. Pero ese fue el recurso de nuestros hermanos que aman al Señor, que aman la palabra. No tenían dónde sacar la cabeza, hermano. Que la única forma de hacerlo era, teníamos que lamber al apóstol. Tenemos que quedarnos sin pagar el apartamento y meter allá para que se vea mi diezmo gordo y digan: ah, allá hay uno. El sistema piramidal que distorsionó el cuerpo de Cristo trajo como resultado pseudo ministerios que con buena intención en su corazón fueron estimulados por ellos mismos. Ellos mismos estimularon estas cosas. Ellos mismos hacían ver. ¿Y de quiénes les estoy hablando? De aquellos hombres que el apóstol Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. No lo estoy diciendo yo, el propio Jesús lo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo lo único que te estoy mostrando es los frutos de esos hombres que la palabra de Dios advirtió, que la palabra de Dios me dice que se levantarían. Pero el pueblo de Dios tiene un adormecimiento mental que le cuesta entender. Usted prefiere odiarme a mí, usted prefiere pensar que yo no tengo amor, usted prefiere pensar que yo soy un contencioso, soy un divisor.
este hermano no permite que se cumpla Juan 17, causa divisiones. No. Yo te estoy presentando lo que Jesús dijo, pero al pueblo de Dios le cuesta entender y creer que esos días vienen desde antes hasta hoy. Usted le cuesta entender que no todos, pero hay gente en emporios y hay mafias internas, hermanos, que en algunos y en no todos, en algunos de esos púlpitos, detrás de ellos hay lobos rapaces. Pero es una verdad que en la mente del pueblo de Dios se rehúsa, es algo como una negación. Hermano, eso me cuesta creerlo. No, hermano, ¿sabe? En la mente de la gente, no, hermano, como que no, ese es algo como que no. No, eso no puede ser. No puede ser. La distorsión no llega de abajo hacia arriba, hermanos, llega de arriba hacia abajo. Este evangelio de la irresponsabilidad que hace que los hombres digan, no, la culpa no es mía, es la culpa de los demonios, es del diablo. Hace que los hombres dependan del hombre y que el hombre que está en la punta de la pirámide se mantenga allá intocable, impoluto, y para poder llegar a poder formar parte de un grupo de servicio, usted tiene que vérselas a gatas para poder llegar hasta allá y escalar dentro de la dura y difícil escalera que hay ahora a lo interno de algunas de nuestras iglesias, no todas. Todavía hay pastores que huelen a oveja. Aleluya. Todavía hay hombres de Dios que cuidan el rebaño. Todavía hay hombres, iglesias que no hacen acepción de personas, todavía las hay. Todavía hay hombres fieles que trabajan aún sin salario pastoral y le sirven a Dios. Todavía hay hombres que trabajan con sus propias manos y dicen, yo voy a seguir el testimonio del apóstol Pablo. Esa es mi gloria. El obrero es digno de su salario, pero esta es mi gloria. Para no ponerle tropiezo al evangelio de Cristo, todavía hay hombres de Dios que cumplen fiel el testimonio, que cumplen fiel su llamado, que en humildad y sencillez le sirven a Dios. Todavía hay gente fiel, hermanos. Pero algunas cosas que necesitamos nosotros sacar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está